entrevistas, grupos de discusión y sistemas de registro de dicha información, por Marta García Sampedro, Universidad de Oviedo. Spradley define la entrevista como una serie de conversaciones libres en las que el investigador poco a poco va introduciendo nuevos elementos que ayudan al informante a comportarse como tal. La entrevista, según Massot et al., es una técnica cuyo objetivo es obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona, tales como las creencias, las actitudes, las opiniones o los valores en relación a la situación que se está estudiando. La entrevista fluye como una conversación que da pie a nuevos temas, que a su vez pueden establecer nuevas líneas de investigación y que además funciona como un tipo de asociación en el que la persona entrevistada ayuda al investigador a desarrollar esta investigación progresivamente. En las entrevistas, las personas hablan sobre su experiencia de vida, sus sueños, temores y esperanzas, sus ideas y opiniones sobre la situación laboral, escolar, familiar y social. Y es a través de la interacción entre el entrevistador y el entrevistado cuando se construye conocimiento. Tipos de entrevistas. Massot et al. Hacen una distinción entre las entrevistas atendiendo a su diseño y estructura y presentan tres tipos principales: entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas y entrevistas no estructuradas. Las entrevistas estructuradas son aquellas en las que el investigador planifica la batería de preguntas que va a realizar y se basan en un guión preestablecido. Las preguntas suelen ser cerradas y dan lugar a respuestas más bien breves. Se pueden equiparar a los cuestionarios escritos. Las entrevistas semiestructuradas son las que parten de un guión elaborado de antemano, aunque las preguntas se plantean de forma abierta, lo que permite obtener una información más rica en matices. A diferencia de la entrevista abierta, que puede vagar con bastante libertad y está perfilada por las preguntas generales de investigación, la entrevista semiestructurada se atiene con rigor al tema concertado de antemano y plantea preguntas diseñadas para obtener información específica sobre el tema. Las entrevistas no estructuradas se realizan sin un guión previo y se construyen simultáneamente a partir de las respuestas del entrevistado. Ambrosino apunta en este sentido que aunque la entrevista puede ser no estructurada en el sentido de no estar sometida a un conjunto formal de ítems de encuesta, no es de ningún modo aleatoria. El desarrollo de una entrevista pasa por diferentes momentos o estados. Uno sería el momento de preparación, en el que se determinan los objetivos, se identifica a las personas, se formula y secuencia las preguntas y se localiza el lugar donde se va a realizar la entrevista. El 2 sería el momento de desarrollo de la entrevista y el 3 el momento de valoración de la misma. Grupos de discusión. Frey y Fontana definen el grupo de discusión como entrevistas grupales o debates de grupos cuyo objetivo es generar interacción entre los participantes y analizar esta interacción en vez de plantear sucesivamente la misma pregunta o lista de preguntas a cada participante del grupo, lo cual tendría más relación con lo que habitualmente se denomina entrevista de grupo. Mientras que las entrevistas recogen relatos privados,
Los grupos de discusión permiten al investigador acceder a las interpretaciones y argumentos que los participantes están dispuestos a presentar en situaciones de grupo, ya sean grupos de iguales o desconocidos, reunidos por el investigador. Los grupos de discusión pueden resultar útiles como método único o como parte de un enfoque de método mixto. Por otra parte, autores como Albert opina que los grupos de discusión son una conversación de grupo con un propósito y ocupan un lugar destacado en la investigación cualitativa, combinando algunas características de la entrevista individual con las de la observación participante. Si comprobamos los grupos de discusión con las entrevistas, encontramos diferencias notables. Durante el proceso de un grupo de discusión puede surgir información que durante la entrevista individual habría sido omitida o incluso no tenida en cuenta. Además, el grupo de discusión permite a sus integrantes reflexionar en voz alta sobre sus percepciones personales, sobre determinados temas o eventos obteniendo una nueva comprensión a través de las interacciones con las opiniones de los demás. En este sentido, tanto Albert como Massot et al. Consideran que el grupo de discusión o focus group es una técnica cualitativa de carácter colectivo que contrasta con la individualidad de la entrevista en profundidad. Para organizar un grupo de discusión o focus group, primero se fijan los objetivos. Después se decide el número de grupos y de sesiones. A continuación se define el tipo de personas. Para detectar a las personas elegidas para cada grupo hay que decidir el número de personas y tener en cuenta distintos aspectos, teniendo en cuenta que el número ideal es entre 2 y 8 personas. Después, invitar a las personas a participar en el grupo de discusión. A continuación, organizar los distintos grupos y, por último, elegir al moderador, que tiene un papel muy importante. Más adelante se realizan las sesiones y, por último, se realiza un informe de cada sesión. Sistemas de registro de la información. A continuación, describimos brevemente los sistemas de registro que se pueden utilizar tanto a través de las entrevistas de trabajo, de las entrevistas semiestructuradas, como de los grupos de discusión. Las notas de campo. Hay muchas definiciones sobre las notas de campo. Para algunos son los datos recogidos en el campo durante el transcurso del estudio y el registro de la información narrativo más utilizado durante la observación o la entrevista. Consiste en una descripción, narración de los acontecimientos desarrollados de una situación natural. En las notas de campo se pueden contemplar las decisiones sobre cuestiones de tipo metodológico, apreciaciones personales, relaciones con el marco teórico y notas descriptivas o inferenciales. Para Albert, las notas de campo contienen lo que el investigador ha visto y oído, sin hacer ninguna interpretación, es decir, sin que intervengan los sentimientos de los participantes. Es necesario anotar todo lo que uno ve u oye una vez abandonado el escenario. Preparar las notas de campo es una tarea compleja, pero que puede simplificarse cuando uno toma el tiempo suficiente para escribirlas de nuevo una vez que deja el escenario. Las notas de campo, el diario de investigación. El diario de investigación es un sistema de registro de la situación natural que recoge la visión o interpretación de la realidad desde la perspectiva del observador o del entrevistador. Ofrece la experiencia vivida a partir de los significados que el mismo observador atribuye.
Albert define el diario como una herramienta importante en los procesos de investigación observacionales, pues ayuda a comprender lo que está aconteciendo en los contextos que se estudian, y añade que son conversaciones personales con uno mismo en las que quedan registrados los acontecimientos más significativos para el autor, así como sus sentimientos, actitudes, análisis y comentarios. Existen distintos tipos de registros que en muchos casos se desarrollan paralelamente a las notas de campo o a las entrevistas o a los grupos de discusión. Lara y Ballesteros señalan que los registros han de realizarse sobre una ficha en la que figuren los datos de identificación, nombre, fecha, lugar, etc. A continuación se redacta la descripción del incidente con toda la información que se considere relevante y se realiza una descripción de forma breve. Las fotografías son otro tipo de registro de datos complementario a los anteriores, que recogen sobre todo información ambiental y debido a ello se pueden utilizar para su facilidad de describir contextos y situaciones. Es una manera de reflejar la realidad observada y de permitir al lector entender mejor las situaciones investigadas. Taylor y Bogdan señalan que las fotografías también pueden emplearse para presentar e ilustrar los descubrimientos que se realizan durante la investigación. Muchas gracias.